Buenos días, amados hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este medio como resultado de la situación que actualmente vivimos en nuestro estado, nuestro país y en el mundo entero en relación al COVID-19. Este medio electrónico ahora está siendo utilizado por nuestra Iglesia Bautista Genezaret para continuar su labor de equipamiento de los santos y alcanzar a los perdidos. Damos gracias a Dios por ello. Si bien estamos viviendo un tiempo de aislamiento físico de la sociedad, es también una maravillosa oportunidad que Dios nos da para estrechar el acercamiento físico dentro de nuestros hogares, con nuestra familia. Mantengamos nuestros corazones unidos en un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que hagamos una oración para encomendar a nuestro Señor este tiempo de estudio de escuela dominical. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar unidos en tu nombre para tener este estudio basado en tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que me dé palabra sencilla y a todos aquellos que están escuchando un corazón dispuesto para recibir la semilla que será plantada en sus corazones. Y te pedimos para que ésta dé fruto de acuerdo a tu tiempo y tu voluntad, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro, por el perdón de nuestros pecados, oramos. Amén. Acerca, hermanos, su Biblia, su libro de estudio también. El estudio de hoy lo encontramos en la página 113 de nuestro libro. Es este el que corresponde al día de hoy. El título del estudio es ¿de dónde viene el consuelo? Y la idea central del estudio nos enseña que Dios es compasivo, que Dios es consolador y que Él nos utilizará a todos nosotros para este propósito. Iniciemos este estudio con la siguiente pregunta. ¿Dónde has encontrado consuelo en tu dolor pasado? Los invito a reflexionar y recordar alguna situación que les haya tocado experimentar. Una situación en la cual hayan sentido dolor, sufrimiento, como resultado quizá de la pérdida de un ser amado, el padecimiento de alguna enfermedad en nuestra persona o en alguien muy especial para nosotros, en situaciones de conflicto en la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares o nuestros amigos, quizá la pérdida de trabajo o la pérdida de nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad, nuestra paz. En algunas de estas situaciones, ¿dónde ha encontrado usted consuelo a su dolor? ¿Dónde ha encontrado ese alivio? ¿De dónde ha venido el bálsamo que le da paz? En mi caso, yo les puedo comentar que lo he recibido de parte de Dios, pero manifestado en ese abrazo, en esa caricia, en esa palabra que me ha llegado desde el ser amado, de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares, de mis amigos, de mis hermanos en Cristo, que han servido como instrumento de amor, de ese amor de Dios, que en estos momentos de prueba susurra mi oído: aquí estoy contigo, no estás solo, saldremos de esta. Esta prueba es pasajera. Esta situación no es para siempre. Habrá victoria. Los invito a que leamos la aplicación para la vida, la cual se encuentra en la página 114 de nuestro libro.
Y dice así: en octubre 29 de 1964, la doctora inglesa Helen Roseveare fue brutalmente atacada y violada luego de haber servido fielmente como misionera en el Congo belga por 11 años. Esa noche, en medio de su dolor, confusión y profunda soledad, confiesa que inicialmente ella sintió que Dios le había fallado. Sin duda, él podía haber intervenido antes. Sin duda, las cosas no necesitaban llegar tan lejos. Pero en su sufrimiento, Helen relata que sucedió algo maravilloso. En medio de la devastadora experiencia de violación, Dios vino a mi encuentro con brazos amorosos abiertos. Fue una experiencia increíble. Él estaba presente allí, me comprendía. Su consuelo era absoluto y de pronto entendí que su amor era suficiente. Él me amaba, Él me entendía. Muchos de nosotros también hemos experimentado el consuelo divino en medio de experiencias terribles. La realidad de la presencia amorosa de Dios nunca es más perceptible que cuando experimentamos dolor. En muchas de las ocasiones es por medio del amor compasivo de otras personas que la presencia y el consuelo de Dios se hacen presentes. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Los invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Primeramente leeremos de los versículos 3 al 4a. Y dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hace evidente su sufrimiento como resultado del cuestionamiento a su conducta y a su ministerio apostólico. Pero esto no fue un motivo para que él considerara abdicar de su ministerio. Esta carta nos ofrece además una descripción del carácter de Dios que llena nuestro corazón de gozo, de esperanza y alabanza a Dios. Primeramente, nos dice que Dios es nuestro Padre misericordioso. Tenemos un Padre misericordioso, compasivo, siempre cercano y cariñoso a nosotros, sus hijos, hijos imperfectos, con grietas en nuestra vida. En segundo lugar, nos dice además que Dios es nuestro consolador. Nuestro Padre es el Dios de toda consolación. Cuando sufrimos, cuando enfrentamos pruebas, Dios está ahí con nosotros en medio de la tribulación para consolarnos, para acariciarnos, para fortalecernos y para curar nuestras dolencias. También nos dice que Dios nos consolará de cada sufrimiento. Si bien el sufrimiento en nuestra vida es inevitable, también lo es la consolación de Dios para sus hijos, para nosotros. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No nos dice en algunas de ellas, no, es siempre y en todas nuestras pruebas, en todo nuestro sufrimiento y en todo nuestro dolor. La siguiente pregunta nos ayudará a afianzar el estudio de esta mañana y dice: ¿preferirías sufrir y ser consolado o mejor no sufrir en absoluto? La palabra de Dios nos dice, Jesús nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios
nos exhorta a gloriarnos en las tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En tiempos de prueba, ¿cómo reconforta el amor de Dios? Su fidelidad, su compañía, su consuelo, su gracia y su misericordia. Leamos ahora 2 Corintios capítulo 1, los versículos del 4b al 7, y dice así la palabra del Señor. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Su consuelo, tu consuelo, mi consuelo, nuestro consuelo viene de Dios. Él jamás nos dejará y no nos desamparará en nuestro dolor. Nuestro Padre, nuestro Dios, nos invita a participar con Él en la consolación de otros. Nuestra misión no es solamente la propagación del Evangelio. El apóstol Pablo nos enseña aquí que cuando Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, lo hace con el propósito específico para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El que no ha experimentado alguna dificultad no está capacitado para dar consuelo. Recuerdo una ocasión en que uno de mis hijos se acercó a mí para pedirme orientación de cómo consolar a un amigo que acababa de perder a su padre, que se había suicidado. ¿Qué le digo?, me preguntaba. Mi hijo no había experimentado hasta entonces la pérdida de un ser querido muy cercano. No tenía esa experiencia y recurrió por orientación. Recuerdo también la época de mi infancia, en una celebración del Día de Muertos tan arraigada en la cultura de nuestro pueblo, en la cual hasta ese entonces, en esa etapa de mi vida, yo no había perdido aún ningún ser amado. Con el pasar del tiempo, mi situación al respecto dista mucho de la de mi infancia. En esta mi edad, ya me he despedido de mis abuelos, de mis padres, de uno de mis hermanos, de familiares, de amigos, de hermanos en Cristo. Y eso me ha facultado para dar consuelo, como dice la palabra de nuestro Dios. Recibir consuelo nos convierte en un conducto que canaliza el mismo consuelo con el que Dios nos ha consolado. Tus aflicciones pasadas, nuestras aflicciones pasadas, en conjunto con la consolación de Dios, nos han capacitado de una manera específica para ser un agente de consolación para otras personas a nuestro alrededor. Y el consolar a aquel hermano que sufre, a aquel amigo que sufre, a aquel familiar que sufre, nuestro corazón se llena de paz y de gozo. En Cristo aprendemos tanto a padecer como a consolar. En Gálatas 2:20 nos dice el apóstol Pablo
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los terrores que vivió Helen Rossiter, de los que platicábamos en la aplicación para la vida, no tendrían otro efecto que destruir su alma, su espíritu y su sanidad física y emocional si ella los hubiera considerado como ajenos a su relación con Jesús. Fue al reconocerlos como una experiencia encarnada de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que su dolor se tornó en consolación gloriosa para ella y para otros miles de personas que han escuchado su historia. Nuestras aflicciones siempre tienen un propósito consolador. Si somos atribulados o si somos consolados, el texto indica que el propósito es el mismo, es para nuestra consolación y para nuestra salvación. Si podemos lograr ver nuestro dolor en relación con la unión con Dios, con Cristo, seremos llamados a servir a los demás y descubriremos ese gozo escondido tras el consuelo que nace del dolor. ¿En qué forma específica te ha preparado Dios para consolar a otros? Dice Helen Rossiter, Dios jamás usa grandemente a una persona hasta que la ha herido profundamente. El privilegio que Él te ofrece es mayor que el precio que debes de pagar. El privilegio es mayor que el precio. A ti, hermano, que el Señor te ha permitido vencer el cáncer o esa enfermedad cuyo aguijón punzaba tu ser. A ti que has experimentado la pérdida de un ser amado o que has restaurado relaciones fracturadas, fragmentadas. A ti que has perdido tu empleo o tu patrimonio o que has pasado desvelo y angustia, que has andado por senda de muerte. El Señor te ha facultado para testificar. Te ha facultado para consolar, para ser de bendición a otros. Hermanos, meditemos y actuemos. Estamos rodeados de necesidad, de gente que necesita conocer a Dios, de gente que necesita saber de Jesús, de gente que necesita ser consolada. En la última parte del estudio de hoy, la cual se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, los versículos del 8 al 11, dice la palabra del Señor. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La consolación de Dios nos capacita hasta la muerte. En esta sección debemos de observar que la promesa de la consolación jamás asume que el sufrimiento llegará a su fin en esta vida. Las adversidades continuarán llegando a nuestra vida, cada uno de nosotros. Pero, en la última instancia, nuestro consuelo no es la ausencia de dolor, sino la fe
y la comunión con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La consolación de Dios demanda plena confianza en Él y no en nosotros. Como dice en este pasaje de la Escritura, Dios nos libra y nos librará de tan gran muerte. La muerte pierde su aguijón para aquel que tiene fe en el poder de Dios. Y la máxima expresión de la consolación de Dios para el cristiano que sufre es la resurrección, la vida eterna en la bendita presencia de nuestro Salvador. La consolación de Dios nos invita a servirnos en amor los unos por los otros. Nuestras aflicciones y nuestra consolación deben movernos a llevar una vida de servicio y comunión con aquellos a nuestro alrededor. Piensa en las aflicciones y en el consuelo que el Señor te ha permitido experimentar. Ellas nos permiten servir a los demás de una forma específica, ya sea brindando un apoyo físico, material, o un apoyo espiritual. ¿Hay alguien a tu alrededor a quien puedas consolar material o espiritualmente hoy? ¿Eres sensible a detectar estas necesidades que hay a tu alrededor, dentro de tu círculo de la familia, de tu círculo de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, los cuales son vulnerables, personas que sufren, que están sufriendo, que están en necesidad y por lo tanto necesitan ser consolados? ¿Eres sensible a estas necesidades que hay a tu alrededor? Reflexiona, piensa y actúa. Dios te ha estado capacitando y bendiciendo a lo largo de tu vida. Es tiempo de despojarnos. Es tiempo de volcarnos al servicio de los demás y de ser ese instrumento del amor de Dios para con los demás. Ser ese agente de cambio y de consuelo. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es la forma en la que continuamente podemos estar manifestando la victoria de Dios en nuestra vida. Por todo lo que Él ha hecho, pero sobre todo, por como dice en su palabra, por lo que Él hará en nuestra vida. Y para finalizar este estudio, lo más importante de todo esto que hemos platicado, meditado en esta mañana, es el tener la oportunidad de ponerlo en práctica. En esta sección hemos admirado a Dios como un Padre misericordioso y consolador. Además, hemos aprendido que la consolación que Dios nos ofrece nos otorga el privilegio de brindar esa consolación a aquellos que sufren a nuestro alrededor. Considera los siguientes principios como punto de partida al aplicar lo que hemos aprendido en esta mañana. Acércate a tu Padre Celestial. En medio de cualquier situación, sin importar cuál dolorosa sea, busca a tu Padre Celestial. Habla con Él en oración. Exprésale tu dolor, tu incomprensión, tu ansiedad. Él es misericordioso y consolador. Él no te abandonará. Él no nos abandonará. Recuerda las palabras de nuestro Salvador. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Confía en tu Padre Celestial. Helen Rothschild
Cuenta haber escuchado la voz del Espíritu de Dios preguntándole una y otra vez a lo largo de su vida: ¿confías en mí lo suficiente para aceptar esta experiencia, aun si nunca te explico el por qué? Ella llegó a entender que el sufrir por Cristo es un profundo privilegio y que el costo a pagar, cualquiera que llegare a ser, nunca será mayor que el privilegio. Determina en tu corazón el confiar en que nuestro Padre Celestial conoce el propósito que tiene cada circunstancia y tribulación que trae a nuestra vida. Además, es importante consolar a otros compartiendo tus experiencias, nuestras experiencias y nuestra esperanza en Dios. Pídele al Señor que te conceda estar alerta al dolor y el sufrimiento de aquellos a tu alrededor. Ora por sabiduría para saber cómo consolarlos con la esperanza y con la consolación que tú mismo has experimentado de parte de Dios. Con esto, hermanos, damos término al estudio de esta mañana. No sin antes exhortarlos a que sigamos unidos. Como hemos escuchado, los templos están cerrados, pero los templos no son la iglesia. La iglesia de Dios somos cada uno de nosotros y es importante que sigamos unidos, estrechando nuestros lazos de amor y de hermandad, unidos en el amor de Cristo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo Dios. Que el Señor los bendiga y pues continuaremos comunicándonos a través de este medio por el tiempo que el Señor así lo determine conveniente. Buenos días, que el Señor los bendiga.